Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Gracias a Dios. Es jueves. Te damos la bienvenida al programa Volviendo a Dios. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Ella va a estar tomando tu llamada y te va a dar los números de teléfono. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí en cabina tenemos los teléfonos 83 75 50 51 y 83 75 50 55. El programa es Volviendo a Dios. Estamos aquí en Radio Esperanza todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. También tenemos un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com y un número de celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana, es el 818-252-8607, y una página de internet donde puedes checar prédicas de programas anteriores, que es www.elrenuevo.com.mx. Y bueno, otra vez muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a comenzar con el tema de hoy. Si has estado con nosotros, estamos todavía en el libro de Santiago. Hemos hablado mucho de guerra espiritual y hemos visto varias cosas. Principalmente lo que nos ha enseñado el libro de Santiago es que esta guerra no se trata de posesiones demoníacas. Esta guerra no se trata de echar demonios, no de atar, ni desatar, ni de gritarle. El diablo nos está engañando. Esta guerra se trata de pecar o no pecar. Esta guerra se trata, como dice Santiago, de ser hacedores de la palabra o solamente oidores. Por eso hemos estado hablando mucho del pecado, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y este verso quiere decir, sin santidad nadie va a ir al cielo. No es de que tengan un rinconcito ahí para los que no son santos, no. Sin santidad no entrarás al cielo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que luchar hasta la sangre contra el pecado. Esa es la verdadera guerra espiritual. No se trata de atar ni desatar demonios. Pero hoy decíamos, a veces ni sabemos lo que es pecado. La Biblia dice que pecado es no obedecer la ley de Dios, pero otra vez hoy ni sabemos cuál es la ley de Dios. A veces los cristianos andamos queriendo obedecer la ley de Moisés. Esa ya no es la ley para nosotros. Vimos hace 2 o 3 semanas que tenemos una nueva ley, que es la ley de Cristo, pero hoy todavía algunos andan guardando el sábado, otros diezmando, cuando eso quedó en la ley antigua. No sabemos ni cuál es nuestra ley. Hoy es una ley nueva, la de la gracia, pero con mandamientos también. Los mandamientos nuevos. Hoy Jesús dijo, ya no solo es no adulterarás, sino no mirar a una mujer con deseos. Hoy no solamente es no matarás, sino no te enojarás con tu hermano. Y así mandamientos nuevos. Hoy debemos hacer discípulos. Este mandamiento no estaba en la ley antigua. Entonces, no hacer discípulos es pecado. No predicar la palabra de Dios es pecado. Y hay muchas cosas más que ignoramos como pecado. El orgullo, la ira, la gritería, el no perdonar, el no hacer obras de caridad. Y la semana pasada hablamos de otro tipo de pecados. Unos que hoy nos enseñan a practicar las mismas iglesias que se dicen cristianas, los mismos pastores que se dicen cristianos, nos enseñan a cometer pecados. La semana pasada hablamos del declarar y decretar, que es pecado. Y los cristianos hoy traemos la palabrita como si nada. Ofende a Dios, porque Dios no es sirviente de nadie. Mira lo que decía Santiago 4:15, que deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero nosotros decretar no se puede. Es una tontería, es una blasfemia, es un pecado. Es una lástima que hoy nos creamos cualquier cosa que se nos predique, sin checar, sin dudar,
sin ir a la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar con Santiago 5 y vamos a terminar aquí el libro de Santiago. Acerca tu Biblia, abre tu Biblia y si puedes vamos a leerla juntos. Si te fijas ahí, Santiago 5 nos va a hablar de otro pecado que hoy nos enseñan las iglesias cristianas como si fuera bueno. Empezamos ahí en Santiago 5:1. Santiago 5:1 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que les vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas por polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. De esto ya hemos hablado anteriormente. La Biblia habla mucho de esto. Y sin embargo hoy las iglesias y pastores nos enseñan que debemos ser ricos, que debemos ser prósperos. Unos dicen que nos quiere riquísimos, tú los has escuchado, ¿no? Y hoy nos enseñan a que podemos pedir cosas materiales. Hoy nos enseñan a que podemos seguir deseando el dinero como antes. Cuando desearlo, dice el mismo diccionario, desear lo material es avaricia. Y la avaricia es pecado, según la Biblia. Avaricia y codicia es lo mismo, son sinónimos. ¿Sabes qué es? Es deseo de dinero, deseo de poder y de riquezas. Dijo Pablo en Romanos 7:7, yo no conocí el pecado si no es por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La codicia es pecado, la avaricia es pecado. Hoy dicen y nos enseñan cualquier cantidad de tonterías, cosas que no son bíblicas, pero hoy todo nos lo tragamos. Hoy nos dicen, es que como somos hijos de Dios, es que somos hijos de un gran rey, podemos tener de todo y debemos tener de todo. Es que Dios quiere que seamos riquísimos y tonterías así. Y dicen estos maestros, es que la Biblia habla mucho de dinero. ¿Y sabes qué? Tienen razón. La Biblia habla mucho de dinero, pero en contra de tenerlo, en contra de guardarlo y en contra de desearlo. Aquí vimos en Santiago 4:4 dice: cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. El que desea las cosas del mundo. Primera de Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas de este mundo. El dinero es cosa de este mundo. Amarlo, desearlo, es pecado. Es pecado. Primera de Timoteo 6:10 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males, dice, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa con los que desean lo material. Eso es lo que pasa con los que desean aún las cosas del mundo. Eso es lo que pasa a los que desean el dinero. Terminan extraviados de la fe. Les gana la avaricia. La avaricia es pecado. La avaricia es idolatría. Dice Colosenses 3:5 que es igual a idolatría. La avaricia es idolatría. Primera de Timoteo 6:9 dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Los que quieren enriquecerse terminan destruidos, terminan perdidos. ¿De dónde sacamos que debemos ser ricos? Claro, de los pastores de hoy.
el que te enseña esto no proviene de Dios. Los cristianos no pueden tener este tipo de deseos. Esos deseos son deseos del mundo. El cristiano tiene que tener los deseos del Espíritu. Aquí mismo hay muchos que predican este tipo de cosas. Hoy en las iglesias es lo que más se predica. Prosperidad, que tienes que ser próspero. Jesús dijo en Mateo 6:24, que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Esto dijo el Señor. Al joven rico, ¿te acuerdas cuando se acercó a él y le dijo, no, los mandamientos ya los guardo? Le dijo Jesús, bueno, ahora vende todo y dáselo a los pobres. Y el joven rico no pudo. Pero cuando se marchó el joven rico, que no pudo desprenderse de su dinero, dijo Jesús a los discípulos en Marcos 10:25, es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Así de fácil. Está diciendo, si entiendes lo que está diciendo, ¿has visto un camello? ¿Has visto el ojo de una aguja? Es imposible que entre. Es imposible que entre un rico en el reino de Dios. ¿Te acuerdas cuando hablamos de esto? Cómo algunos luego respingaron y dijeron, ¿cómo que los ricos no van al cielo? Hay unos ahí que andan diciendo que los ricos no van al cielo. Pues sí, es Jesús, hermano. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia, aunque no nos cuadre. La Biblia está para leerla y adaptar nuestras vidas a la palabra de Dios. No es para recortar la palabra de Dios, para que se adapte a nuestras vidas. Y eso es lo que hacen hoy los que se dicen cristianos. Lucas 14:33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Primera de Timoteo 6:17, a los ricos mándales que no sean altivos y que no pongan la esperanza en las riquezas, sino que sean ricos en buenas obras, que usen eso que tienen para buenas obras, que vendan las cosas y se lo den a los pobres. Para eso es el dinero del Señor. Apocalipsis 3:17, dice Jesús, tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tienes necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices que eres rico, para Dios eres pobre, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice el Señor ahí mismo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, rico en Dios, rico en buenas obras. Miren, Apocalipsis 2:9 le dijo a otra iglesia, yo conozco tu pobreza, pero entre paréntesis le dijo, pero eres rico, aunque tienes pobreza, eres rico en el Señor. Eso es lo que el Señor dice. Lucas 6:24, ay de vosotros ricos, porque ya tienen su recompensa. En Lucas 16:22, ojalá y estés tomando nota de todos los versos. Lucas 16:22 y 23, hablando del rico y Lázaro, dice que murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham. Y después murió el rico, dice, y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormento. Es decir, el rico fue al infierno. Y hay muchísimos más. Pero hasta aquí podemos ver, dice, oye, parece que Dios la tiene contra el rico. ¿Por qué? ¿Sabes tú lo que es una persona rica? ¿Sabes qué es un rico? Es una persona que tiene muchos bienes y mucho dinero. ¿Sabes por qué es bueno definirlo? Hoy nos hablan hermanos, hermanas, diciendo cuando hablamos de esto, no, es que debemos de ser ricos, es que somos princesas, somos hijas del rey, Dios quiere darnos todo. Y a lo mejor tú piensas igual, ¿no?
Y siempre les decimos, y hoy a ti te digo, a ver hermanito, a ver hermanita, ¿en dónde vive? No, pues yo vivo en Infonavit La Huasteca. Y otro, no, yo vivo acá en Juárez. No, yo vivo acá en Escobedo. Pues entonces Dios no lo quiere. Si esa doctrina de la prosperidad fuera verdadera, deberías de vivir, todos los cristianos deberíamos de vivir en la del Valle, en San Pedro, en Chipinque, en Colorines. ¿Te das cuenta? Hoy hay cristianos que les va un poquito bien y traen su carrito ahí chiquito, 2010, 2011, y es que Dios quiere que seamos prósperos, pero hermano, ¿por qué no viven la del Valle? No en casitas de Infonavit. ¿Se da cuenta que lo están engañando? Un rico tiene autos del año, pero de buenas marcas, BMW, Audi, no Nissan, no Ford. Aquí mismo en la estación, si tú te das una vuelta, los que predican prosperidad, deberías de venir a ver en los carritos en los que andan. Decirle, ¿por qué no es rico, pastor? ¿Y dónde vive, pastor? ¿Por qué no vive en la del Valle? Los que nacen para tener éxito, igual, ¿por qué? ¿Por qué no viven Colorines? No, ellos lo único que quieren es vivir, pero de tu dinero. Y te prometen riquezas que nunca te van a llegar. ¿No te das cuenta que te están engañando? Un rico tiene muchos coches, tiene varias casas, pero residencias, hermano. Y principalmente un rico tiene dinero en el banco, mucho dinero ahorrado. Bueno, una persona así no es cristiana. Un día podrá convertirse, pero eso es otra cosa. Un día puede decidir seguir a Jesús, un día puede convertirse en cristiano, pero en ese momento comienza a reducir sus bienes, comienza a repartir, como dijo Jesús, véndelo y dáselo a los pobres, comienza a hacer como hizo Zaqueo, ¿recuerdas? En Lucas 19:8 dice que Zaqueo dijo, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo doy cuadruplicado. ¿Con cuánto se quedaría? Y hoy nos dicen, pero mira, Abraham era rico. Sí, pero cuando el Señor le mandó irse, dejó todo. Mira, Moisés vivía en el palacio. Sí, pero dice la Biblia que prefirió padecer con el pueblo de Dios. Y ve checando así. Unos dicen, es que Jesús era rico. Eso no dice la Biblia. Pero claro que tenía su casa en Nazaret. Claro que tenía casa. Pero el maestro, nuestro ejemplo, también un día la dejó y se fue caminando hacia Jerusalén y se fue durmiendo en donde sea. Claro que tenía casa, pero la dejó por ir a morir por ti y por mí. Dejó todo. Eso hacen los cristianos. Hechos 4:34 dice que no había entre ellos, hablando de la iglesia que fundó el Señor, no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. No se puede venir a Jesús y seguir siendo rico. ¿Te das cuenta? Ellos vendían sus propiedades. Tenían, sí, pero se deshicieron de ello cuando conocieron a Dios. No se puede ser cristiano y seguir siendo rico. Mucho menos lo que hoy te dicen. Vienes a Jesús y te vas a hacer rico. Eso no enseña la Biblia. ¿Te das cuenta? Puedes ser rico antes, pero a la hora que alguien conoce al Señor, comienzas a perder todo por puro gusto. Yo sé que es difícil de entender, y más cuando le hablamos a gente que se dice cristiana, pero tiene los mismos deseos de antes. Personas que se dicen cristiana, pero les han enseñado que que cuando vienen a Jesús van a estar mejor que antes. Eso no enseña la Biblia. Mateo 6, 19 y 20. Mateo 6, del 19 al 20. Dice: no te hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. ¿Te das cuenta? Dios no está de acuerdo con que tengamos dinero guardado, ahorrado,
ahí parado, cuando hay gente que no tiene para comer, y ya no digamos gente del mundo, a veces cristianos que no tienen para comer, cuando cristianos tienen en abundancia. No sé si has leído Lucas 12:16, la parábola del rico insensato que ganó mucho y dijo: ya sé, voy a hacer mis graneros más grandes. Y le diré a mi alma: reposa, descansa. Y Dios dijo: necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Te das cuenta? Y dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Se nos manda a ser rico para con las cosas de Dios, para con Dios. Se nos manda a hacer tesoros en el cielo. Aquí donde estamos, en Santiago 5:5. Santiago 5:5 sigue reprendiendo al rico y le dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. No se puede ser rico y cristiano. Otra vez, puedes ser rico, pero cuando te conviertes, automáticamente comienzas a dejar tus riquezas. Así es el cristianismo. Prosperidad es un engaño del diablo. En Mateo 13, cuando está hablando la parábola, dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Dice en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra. Dice: pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Es un engaño de que hay riqueza en el cristianismo. Es un engaño del diablo. El diablo es el que ofrece las cosas de este mundo. Pero solamente basta que pienses un poco cuando éramos mundanos o cuando tú ves a los mundanos de hoy. El dinero es el Dios de este mundo. Todos desean el dinero, todos desean las cosas materiales. Nosotros así éramos antes. El mundo hace cualquier cosa por tener dinero. Desean el dinero, desean las cosas materiales. ¿Tú crees que se puede conocer a Dios y tener los mismos deseos? Es imposible, hermano. No tiene lógica. ¿Por qué todo lo crees sin chistar? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no estudias la Biblia? Y sin embargo es lo que más se predica en las iglesias. Se dicen cristianos, pero lógico que no lo son. Los pastores hoy te enseñan que puedes pedirle a Dios cosas materiales. Los pastores hoy te enseñan que puedes pedirle dinero. Te están enseñando a pecar. Desear esas cosas es pecado. El cristianismo es negarse a uno mismo, dice la Biblia. Negar tus deseos de antes. Cargar una cruz. Somos una nueva criatura en Cristo. Cristo vive en nosotros. ¿Cómo Cristo va a andar deseando cosas materiales? Pero los pastores hoy nos engañan y nos dicen: debes de tener de todo porque eres hijo de un gran rey. Es más, si vienes a mi iglesia, están lloviendo diamantes, ¿no? Y nos dejamos arrastrar por la avaricia. Por algo el Señor dijo: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido porque no estudia la Biblia. Ese es el problema de hoy. Increíblemente, el que hoy se dice cristiano, como tú que me escuchas, no lee la Biblia. Se conforma con lo que le dan en la iglesia. Todo nos lo tragamos sin investigar nada. Mira lo que sigue aquí en Santiago. Es un ejemplo de esto. Vamos a leerlo juntos y vamos a ver lo que significa todo el pasaje que sigue ahí. Santiago 5, del 7 al 20. Antes te voy a repetir los números de teléfono por si quieres regalarnos una llamada o si tienes algo que decirnos. Aquí estamos: 8375-5051 y 8375-5055. Y mi número de celular para mensajes de texto es el 818-252-8607. 818-252-8607. Para mensajes de texto ahorita o también en la semana, estamos para servirte. Vamos a continuar ahí. Santiago 5,
del 7 al 20. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Primero ahí está hablando a personas que están en prueba, a personas pobres principalmente. Les dice que tengan paciencia, que el premio ha de venir. ¿Te acuerdas? En el 5:8 les dice, tened también paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Acuérdate cómo comienza el libro. En Santiago 1:2 nos dijo que debemos tener por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. A ellos está dirigiendo la carta a Santiago. Y este último pasaje tiene que encajar en todo el contexto de la carta. A veces nos equivocamos cuando interpretamos la Biblia porque la leemos como cosas aisladas. No, estas son cartas. Santiago escribió una carta. Antes no tenía número de capítulos ni de versículos. Hoy era una carta de corrido, ¿no? Santiago 5:9 dice, hermanos, no se quejen unos contra otros. Cuando estés en prueba, no te quejes de la prueba. Dice, para que no seáis condenados, porque he aquí, el juez está delante de la puerta. Dice, no te quejes, para que no seas condenado. El juez ya está delante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice en el 5:10, Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Te fijas el contexto? Está hablando a los que están en prueba. Dice, ¿qué hacer? No te quejes, dijo en el 5:9. Toma como ejemplo a los profetas que hablaban en nombre del Señor. Mira cómo sufrieron los profetas de Dios. Mira cómo todos los hijos de Dios son ejemplos de sufrimiento, de padecer. ¿Cuál prosperidad? ¿Cuál bienestar? Padecer, pero tener gozo en la prueba. Es lo que se nos manda. 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Te das cuenta cómo sigue siendo el mismo contexto? Está hablando de las personas que sufren. ¿Te das cuenta que es de lo que trata el libro? Bienaventurados los que sufren. Tener gozo cuando estés en sufrimiento. Dice aquí, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es el Señor muy misericordioso y compasivo. Les está diciendo, les dijo, tomen como ejemplo a los profetas. Y después le dice, son bienaventurados cuando sufren. Y luego le dice, ¿escuchaste la historia de Job? ¿Tú has leído la historia de Job? Aquí Santiago lo está poniendo como ejemplo. Como todo lo que sufrió Job, todo lo que Dios le envió, ¿para qué? Para que al final tuviese un encuentro con el Señor, cara a cara. Allá en Job 42, del 5 al 6, está cuando Job se encuentra con el Señor y le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, me aborrezco, me arrepiento en fuego y ceniza. ¿Te das cuenta? Job tuvo un encuentro con Dios, Job se arrepintió, la prueba lo llevó hasta ahí. La prueba te hace reconocer el pecado, la prueba te hace arrepentirte. Por eso dice el 5:11, bienaventurados los que sufren. Por eso dijo Jesús, bienaventurado el que llora. ¿Te das cuenta? Pero lo que quiero que no pierdas de vista es el contexto. Cómo está hablando a hermanos que están en prueba. Cómo los está consolando. Cómo los está exhortando a aguantar. Cómo les está diciendo, mira, los profetas sufrieron. Mira cómo sufrió Job. Pero es para que al final tengas un encuentro con Dios. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Es decir, no necesitas decirle al Señor, hazme un milagro y yo te juro esto, yo te juro lo otro. No jures. No hagas juramentos al Señor.
Entonces, ¿qué hacemos cuando estemos en prueba? Mira lo que dice el 5:13 de Santiago. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Pues haz oración, hermano. Tenemos que hacer oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Te das cuenta cómo hasta aquí, cómo se va ligando un versículo con el otro? Así es la Biblia. Así es la Biblia. Si sacas un versículo de contexto, ya está mal interpretado. Y el que sigue, muchas veces lo sacan de su contexto. Mira lo que dice el 5:14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y yo no sé por qué, bueno, porque así hemos sido enseñados, pero el cristiano hoy cuando le dicen, por ejemplo aquí dice, llame a los ancianos y oren por él, y nuestra mente lo primero que piensa, oren, significa que pedir un milagro. ¿En dónde dice eso? Dice que oren por él. Orar es hablarle al Señor, y puede ser pedir, pero muchas cosas. Porque luego pensamos en pedir un milagro. Hoy usan este versículo para justificar pues, la oración de intercesión. O sea, alguien está enfermo, vamos a orar por el hermano enfermo. Y oran y reprenden demonios y declaran sanidad y dicen que este verso los respalda. Pero no es así. El versículo no significa que podemos pedir lo que sea. Si te fijas, los ancianos no están pidiendo lo que sea. Los ancianos no están pidiendo sanidad. Oye, ¿cómo se da cuenta? Mira el contexto. Si el libro está hablando de que tengas gozo cuando estés en la prueba, el libro está hablando de que eres bienaventurado cuando estás en prueba. Si el libro dice que tengamos como ejemplo de aflicción a los profetas, el libro nos está diciendo que tomes de ejemplo a Job. Mira lo que le pasó a Job, que la prueba es para nuestro bien. Santiago 1 dijo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que la prueba es para algo bueno. Y luego nos va a decir en el 5:14, ahora no, ¿sabes qué? No hagas caso a todo eso. Reprende la prueba, ora por un milagro. ¿Te das cuenta? A veces interpretamos así, pero porque la sacamos de contexto. Dentro del contexto, claro que dice oren por él, pero no está diciendo que pidan un milagro. ¿Te das cuenta? Si nos ha estado enseñando que tengamos gozo, sería una contradicción que el 5:14 diga que pidamos un milagro. No lo dice. Para entender lo que significa un verso, tenemos que leer todo el contexto. El contexto, es decir, los versículos previos, los versículos posteriores. El contexto quiere decir que tenemos que leer el libro completo. ¿Te das cuenta? Tiene que coincidir el significado con el contexto de todo el capítulo, con el contexto de todo el libro. Santiago 1 dijo que tengamos gozo cuando estemos en prueba. No nos va a decir ahora, bueno, pero si lloras, háblale a alguien para que te haga un milagro. No sé si comprendas cómo se interpreta la Biblia. Tiene que coincidir un versículo con todo el contexto para dar con el significado real. El cristiano cuando lee la Biblia busca lo que Dios quiso decir, no lo que a mí me funciona, no porque si estoy enfermo yo tengo que lo que decíamos ahorita, yo hago que este encaje para pedir un milagro. No, la Biblia no tiene que adaptarse a nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que adaptarse a la palabra de Dios. No podemos torcerla para que se acomode a nosotros. Pero sigue viendo el contexto. Dice el 5:14, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos para que oren por él. Y luego dice el 15, y la oración de fe, mira lo que dice ahí, dice, salvará al enfermo. Mira bien lo que dice, salvará. El pasaje está hablando de salvación, de principio a fin. El que está enfermo se da cuenta que no es salvo. Está enfermo porque no es salvo. La enfermedad, la prueba en general, es la forma en que Dios llama nuestra atención. La prueba es lo que Dios usa para llamar nuestra atención.
Pero es que también nos han enseñado que Dios no es el que manda la enfermedad, ¿verdad? Pero mira lo que dice el pasaje. La oración de fe salvará. No dice sanará, dice salvará. La oración de fe, la oración de arrepentimiento, esa es la oración de fe, donde uno pide perdón, donde uno se arrepiente. No está hablando en ningún momento de que podemos pedir milagros. Y sin embargo, es lo que hoy nos enseñan, ¿no? Que puedes tener dinero y que puedes tener salud, que puedes recibir milagros. ¿Por qué todo lo aceptamos? ¿Por qué nos dejamos engañar tan fácil? ¿Por qué no vamos a la Biblia, hermano? ¿No te da cuidado ser engañado? Mira lo que dice después. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Te das cuenta cómo sigue el mismo contexto? Lo levantará, lo salvará, le perdonará los pecados. De eso habla el pasaje. Y mira lo que sigue todavía, 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Eso es lo que hacen los verdaderos hermanos, confiesan los pecados unos a otros para que podamos orar unos por otros. ¿No te das cuenta? Esto que está diciendo es lo que hizo el enfermo. Trajo a los ancianos y les confesó los pecados para que lo ayudaran en la oración. Esto es como si yo tengo un pecado y le digo a unos hermanos, ayúdenme en oración. Pues, con este pecado, ayúdenme, oren por mí, por mi lujuria, por mi avaricia, por mi orgullo, por mi pecado. No es oren por mí para que se me quite la enfermedad. Eso no dice el pasaje. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo está hablando del cristiano. Un cristiano verdadero no pide milagros. Oye, ¿cuál es la oración eficaz? ¿Cuál es la oración, la que me enseña el pastor? ¿Tú a quién irías? Los discípulos un día le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Yo no iría a ver cómo oró Moisés. Yo no iría a ver ni siquiera cómo oró Pablo. Yo no le haría caso a un pastor que me enseñe a orar. Yo iría al maestro, el que nos enseña a orar. ¿Y sabes cómo oraba Jesús siempre? De eso hablamos la semana pasada, porque los que declaran y decretan dicen que no se ora así. Pero Jesús dijo que sí se ora así. Así oró en Getsemaní y dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando estás enfermo, dice, Señor, yo quisiera ser sano, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando llega la prueba, dices, yo quisiera tener trabajo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando enferma un niño, tu hijo, dices, Padre, me duele porque lo amo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la oración eficaz del justo. Después en el 5:17 vuelve a poner un ejemplo. Ahora pone de ejemplo a Elías. Dice, Elías oró para que no lloviese y no llovió por 3 años y 6 meses. Luego dice en el 5:18, y otra vez oró y el cielo dio la lluvia. ¿No? Pero Dios es el que hizo esto. Elías oró, no declaró ni decretó. Pero mira cómo no está diciéndonos que podemos pedir lluvia o podemos pedir lo que sea. Lo pone como ejemplo a Elías. ¿De qué? De que Dios escucha nuestras oraciones. Y la Biblia dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero mira cómo sigue el contexto. Santiago 5:19. Ojalá y nos estés siguiendo ahí en tu Biblia. Dice Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Quién es el que se había extraviado? El que estaba enfermo, ¿verdad? Se dio cuenta que se había extraviado. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. Cuando llega la prueba a tu vida, cuando llega la enfermedad, lo primero que tienes que hacer es reconoce tu pecado, pide perdón por tus pecados. Después dice, si alguno se ha extraviado y alguno le hace volver, ¿quién lo hizo volver? Los ancianos. A eso vinieron, a hacerle volver, a orar por él, pero no por su enfermedad, sino por su pecado. Por eso tuvo que confesar su pecado y oraron juntos como hermanos por su pecado.
Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error, salvará, otra vez el contexto, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si te fijas, el pasaje no está hablando en ningún momento de que podemos pedir milagros. No habla ni siquiera de sanar el cuerpo, habla de salvar el alma. Pero verdad que se entiende diferente cuando lees todo el contexto. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Por qué confiamos a ciegas en alguien? El Señor dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Por qué no vamos a la Biblia? ¿Por qué queremos ser ignorantes por gusto? Tenemos que estudiar la Biblia, hermano. Esto que estamos viendo hoy sucede con tantas cosas que nos han sido enseñadas en la iglesia. Hoy los pastores nos toman un versículo aislado y hacen una doctrina. Con un versículo, con dos. Eso no es de Dios. Para acabar pronto, eso es del diablo. Así es como trabaja el diablo. Así se ve en la Biblia. Si tú vas a Mateo 4, cuando tentó el diablo a Jesús nuestro Señor, le dijo en el 4:6, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará y en sus manos te sostendrán para que no tropieces. ¿Tú crees que es mentira? No, el diablo está mencionando. Checa en tu Biblia el Salmo 91, 11 y 12. El diablo está mencionando la Biblia. El diablo también usa la Biblia. Pero ¿cómo la usa? La tuerce, la saca de contexto, nos oculta otra parte, nos da pedazos de Biblia. Y eso es lo que hacen los pastores hoy. La semana pasada hablamos de declarar y decretar, y hoy nos enseñan que podemos decretar, que tenemos autoridad, que somos como dioses. Y luego te muestran versículos como el Salmo 82 para respaldar todo. Y ya nos lo creemos porque mencionó un versículo. Nos dicen que podemos pedir prosperidad, que somos hijos de un gran rey. Y te muestran un versículo. Dicen, Dios es dueño de todo, nosotros somos sus hijos, somos herederos. Porque mira lo que dice Romanos 8:17. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Ves? Todo nos pertenece. Así es como usa la Biblia el diablo. Nosotros tenemos que contestar como Jesús. Escrito está también. Romanos 8:17 dice, sí dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero lee lo que sigue. Si es que padecemos juntamente con Él. Pero el diablo te esconde esa parte. El diablo te da las promesas y dice, aprópiate, son tuyas. Pero te esconde el mandamiento para que no obedezcas a Dios. El Señor le respondió cuando fue tentado. Si te fijas en Mateo 4, Jesús no lo ató, no lo reprendió. Hizo lo que dice Santiago, lo resistió. ¿Y cómo se resiste al diablo? Con la palabra de Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo menciona la Biblia y Jesús no le dice mentiroso. Jesús reconoce que está en la Biblia, pero le dice, escrito está también. Hay que conocer toda la palabra de Dios. La semana pasada hablaban los que decretan, dicen en Marcos 11 dice, en el 11:23, cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, le será hecho. Y dicen, ¿ves? Pero no, nos ocultan la otra parte, pero ellos no tienen la culpa. La culpa es tuya que no vas a la Biblia. En el 11:24 dice Jesús, por tanto les digo, todo que lo que declarares, no, mira lo que dice, todo lo que pidieres orando, todo lo que pidieres orando. ¿Te das cuenta? El diablo solamente nos da una parte, pero la doctrina de Dios, tienes que conocer toda la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿estás estudiando la palabra de Dios por tu cuenta? Tenemos que ser como los de Berea. En Hechos 17:11 dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibían la palabra y luego escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Todo lo que hoy escuches, todo lo que te enseñen, tenemos que filtrarlo con la palabra de Dios.
a ver si es cierto o no. No podemos practicar cosas nomás porque alguien las dice. Tenemos que revisar la Biblia. No podemos practicarlas nomás porque las salpican con un versículo. Tenemos que revisar la doctrina completa. Ser como los de Berea no es ir a ver si los versículos que nos dijeron están en la Biblia. Yo te digo desde ahorita, sí están. Ya vimos que el diablo usa la Biblia, el diablo usa versículos. Lo que tienes que ir a la Biblia es saber si significan lo que nos están diciendo, es saber si no nos los han torcido. ¿Te das cuenta? La semana pasada veíamos los que mencionan para fundamentar eso de decretar. Los versículos ahí están. ¿Qué está pasando? Que están torcidos, que los están torciendo, que están mal interpretados. Es decir, los falsos pastores te van a predicar y también te van a mencionar versículos de la Biblia. A ti corresponde distinguir, discernir, revisar si significan lo que en realidad nos están diciendo o no. ¿Qué hay que hacer? Estudiar la Biblia, hay que interpretarla. Y lo que estamos haciendo, hay dos reglas principales. Una es que la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué quiere decir lo que te estoy hablando? Que no podemos llegar a una conclusión con un versículo o con dos. No, la Biblia se interpreta a sí mismo. Quiere decir que tenemos que juntar de la Biblia todos los versículos que significan, que hablan del mismo tema. Y después formar la doctrina completa. ¿Te das cuenta? Hoy nos dicen aquí, vamos a orar porque el hermano está enfermo, así como dice Santiago 5. Sí, pero no oraban por sanidad. No te tragues todo así como así. ¿Por qué nos gusta estar en la ignorancia? La ignorancia no nos va a eximir ante el Señor. Nadie va a llegar ante Dios y le va a decir, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron. ¿Sabes qué te va a decir Dios? ¿Y por qué no leíste la Biblia, hijo? ¿Qué harás cuando Dios te pregunte por su dinero? Porque el dinero que pone en tu mano sigue siendo de Dios. ¿Qué le vas a decir? No, Señor, yo fui fiel, le di al pastor el 10%. Ah, sí. ¿Y en qué parte dice que diezmes? ¿Y a los pobres qué le diste? ¿Y las obras? ¿Por qué no hiciste obras? ¿Sabes? Es sencillo leer la Biblia. Es sencillo entenderla. Hoy terminamos Santiago y yo te pregunto, ¿qué parte está difícil de entender? Primero nos dijo, tener por sumo gozo cuando estés en prueba. ¿No lo entiendes? Ah, claro que choca con lo que nos han enseñado. Choca porque no queremos sufrir. Choca porque no nos gusta. Pero la palabra es clara. Dice que tengas gozo cuando estés en prueba. Santiago 2 nos enseñó que la fe sin obras es muerta. ¿A poco es difícil de entender? Lo que no estás haciendo es leerla. Pero dice, la fe sin obras es muerta. Es muy claro. Y los pastores de hoy nos dicen que no debemos hacer nada porque somos salvos por gracia. Y claro que somos salvos por gracia. Pero lo que dice Santiago, el que fue salvado por gracia, enseguida se levanta y toda su vida se pone a hacer obras. Si tú no estás haciendo obras, es porque no eres salvo de verdad. Tal vez repetiste tu oración. ¿Cómo? Como te dicen con un versículo, Romanos 10:9. Si confesares. Pero si lees todo el contexto, si lees toda la Biblia, te darás cuenta que nadie puede ser salvo por repetir una oración. Eso no dice la Biblia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no haces obras? Es que el pastor me dijo que no las hiciera. ¿Y eso le vas a decir a Dios? ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Tienes que hacer obras, tienes que salir a predicar. Y si tienes que brincarte al pastor, te lo tienes que brincar. Ah, claro que el diablo te va a mencionar. El pastor te va a mencionar. Hebreos 13:17. Mira, sométete a tu pastor. Pero acuérdate lo que dijo Jesús. Pero escrito está también, pastor. Hechos 5:39. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el pastor te pide algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, no debes someterte, te lo brincas. Tienes que andar haciendo obras y tienes que andar predicando, aunque no te dé permiso el pastor. La Biblia es tan clara.
Santiago 4:4, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Qué parte no se te hace clara? ¿Qué le dirás a Dios cuando te vea que te gusta el dinero, que te gusta lo material? El pastor me enseñó, es que me dijeron que fui nacido para triunfar. Vas a ir al mismo lugar del pastor. Te están engañando. Todo el que te predica prosperidad te está engañando. El que te enseña que puedes decretar te está engañando. Irá al infierno, pero sus ovejas junto con ellos. ¿No te da miedo? ¿No te da miedo? No, porque mi pastor me dijo que la salvación no se pierde. ¡Cuánto engaño! ¡Cuánto engaño! Y solo por no ir a la palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. La Biblia es clara, hermano. La Biblia es clara. Lo que pasa es que no la lees. Y cuando la lees y contradice algo, contradice a tu pastor, prefieres lo que el pastor te dice. Pero un día vas a dar cuenta delante de Dios. Y te va a preguntar, ¿por qué no hiciste lo que él mandó? Y tú vas a decir, es que mi pastor me dijo esto. Pero eso no te va a eximir, hermano. Esto no te va a eximir. Eres culpable, eres culpable. Yo no te invito a que me creas a mí a ciegas ni a nadie. Vuelve a la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. No te dejes engañar. Despierta, hermano. Tu vida está en peligro. Nos escuchamos el próximo jueves. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. Informó que realizarán